parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. ¿Listo? Muy buena tarde, les habla de nuevo el ingeniero Johnny Pérez, docente del curso de Estadística Inferencial. Continuando con los temas que nosotros estábamos tratando en las anteriores clases y dándole continuidad a los 4 módulos que tenemos nosotros en competencia para el desarrollo de sus actividades dentro de la estadística inferencial. Habíamos tocado entonces toda la parte de la introducción de los conceptos básicos de estadística, los glosarios de términos, habíamos contextualizado y conceptualizado toda la parte de los conceptos primarios de estadística y cómo es la parte de la aplicación. La tareita que teníamos pendiente, que era el foro de la importancia de la estadística, ya estuvimos revisando algunas de ellas y quiero felicitarlos por el trabajo que han ido desarrollando dentro de la plataforma. Luego pasamos ahora a algo muy importante y que es de sumo cuidado para la práctica y desarrollo de esta estadística inferencial en la parte técnica, digámoslo así, para el desarrollo del cálculo de las probabilidades y cómo calcular esas probabilidades, teniendo en cuenta los conceptos que habíamos presentado en las clases anteriores. Entonces vamos a hablar toda la parte de las distribuciones de probabilidades. Vamos a iniciar dentro de esas distribuciones de probabilidades con 2 que son muy importantes, que es la distribución binomial y la distribución de Poisson, para luego pasar a la distribución hipergeométrica y la distribución multihipergeométrica. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de las distribuciones muestrales, para después continuar o darle paso al teorema del límite central. Y así nos vamos desglobando en la parte de la consecución de los temas para que ustedes los tengan a la mano y puedan desarrollar todas las actividades pendientes y las actividades que tienen por desarrollar dentro de las actividades y dentro de la plataforma, dentro del curso de Estadística Inferencial. Entonces, les doy la bienvenida al curso y les damos la bienvenida al nuevo tema que es distribución de probabilidad en la parte de binomial. En este momento, entonces, entro a presentar, a enseñarles la presentación para que vamos contextualizando y entremos a la parte de la estadística y la parte de la distribución binomial. Sí, lo que pasa es que no me deja presentar. No me deja, ya estoy. Listo. Compartir. Listo. ¿Me dices, por favor, si tú la estás viendo ahí? Ok, perfecto. Entonces, como les decía hace un momento, entramos a ver un tema muy importante que es la distribución de Bernoulli y la distribución binomial. Esta distribución de Bernoulli es el preámbulo a la parte de las distribuciones. Aquí es donde nosotros vamos a entrar a contextualizar y vamos a empezar a conocer cómo es el manejo de las distribuciones para el cálculo en la estadística diferencial de probabilidad. Esa es la introducción a todas las demás distribuciones, es la que nos abre el paso para conocer cómo cada una de esas distribuciones nos permite a nosotros hacer cálculos de probabilidad aplicados
a la parte empresarial, aplicados a la parte cotidiana, aplicados a la parte de salud, a la parte estadística, a la parte de análisis de datos, a la parte de empleo, en toda la parte que conllevan el desarrollo de estas aplicaciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la parte de la distribución. En este momento, entonces, la presentación de las diapositivas donde se muestra la distribución de Bernoulli y binomial, los dos temas que vamos a tratar hoy en el transcurso de la clase, y sus respectivos experimentos, como alternativas para identificar una variable de este tipo. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener dentro de esta clase? Mostrar al estudiante la aplicación de la distribución de Bernoulli y la binomial y sus respectivos experimentos mediante la explicación conceptual y su aplicación práctica. Entonces, entramos al concepto de la distribución de Bernoulli. Ya saben que antes de que entremos a este concepto, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan, nosotros tenemos un foro de preguntas y respuestas que está activo las 24/7 en la plataforma y ustedes pueden acceder a él y colocar cualquier duda o cualquier inquietud que tengan con respecto a alguno o algunos de los temas que estamos tratando. En el caso que no haya quedado algún concepto claro de lo que vamos a tratar, inmediatamente pueden entrar a la plataforma. Ahí también hay unos instructivos. Tienen ustedes a la mano 3 o 4 lecturas de la distribución de Bernoulli y la distribución binomial. Tienen 2 videos que son muy prácticos y son muy concisos en la parte de cómo se desarrolla esta distribución de Bernoulli y también la de binomial. Entonces, tenemos una serie de herramientas que pueden usarlas ustedes en el caso en que tengan alguna duda. Si prevalece la duda con respecto a lo que nosotros tenemos ahí, entonces, inmediatamente en el foro de preguntas y respuestas me pueden hacer las preguntas necesarias que yo estaré atento a desarrollarlas y a explicarles un poco más despacio para que ustedes no tengan ninguna duda y queden sus dudas totalmente reflejadas. Entonces, entrando a la distribución de Bernoulli, hablamos de algo que es muy importante cuando entramos a Bernoulli y es lo que vamos a tratar durante todo el curso de estadística inferencial y es el experimento dicotómico. ¿Qué es un experimento dicotómico? Es un experimento aleatorio cuyos resultados posibles son solo 2, por eso se llama dicotómico, o positivo o negativo, o cara o sello. Y nos interesa considerarlos como 2. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda y a observar si sale cara o cruz. Cuando hablamos que es un experimento dicotómico una moneda solamente tiene 2 posibles resultados. Si la lanzamos al aire tenemos un posible resultado, que caiga cara o que caiga sello. No tenemos otro resultado. Por ejemplo, otro ejemplo de la parte del experimento dicotómico es sacar una carta de una baraja y observar si es una letra o un número. Ustedes saben o ustedes han visto dentro de su experiencia que al momento de nosotros tener una carta, pues solamente tiene o números o letras, no tiene absolutamente nada más. Entonces, identificar en ese momento si esa carta o baraja observa si es letra o número. Ahí inmediatamente identificamos nosotros también un experimento dicotómico. O elegir una ficha de dominó y observar si el total de sus puntos es par o impar. Entonces, esos son ejemplos dicotómicos. ¿Por qué tratamos la parte del experimento dicotómico primero? Porque la distribución de Bernoulli lo que me permite a mí es identificar qué experimento y qué estoy hallando yo dentro de un suceso. Entonces, ese suceso dentro de Bernoulli tiene 2 características, o falso o verdadero, o cara o sello. Por eso tratamos nosotros el experimento dicotómico. En este tipo de experiencias, a uno de los 2 resultados posibles se le llama éxito y a su contrario fracaso. Aquí ya nos entramos o nos metemos en el cuento de la parte de probabilidad. ¿Por qué iniciamos con éxito y fracaso? Porque si yo lanzo una moneda y si yo lo apuesto a cara, pues y si cae cara, ese va a ser mi éxito. Pero en caso contrario, si cae sello para una persona, para mí puede ser fracaso, si estoy en el caso que yo estoy apostando. Pero también puede ser fracaso en el caso de que yo esté experimentando o esté sacando un suceso en el caso de que haya una apuesta sucesiva de datos, ¿ya? Entonces, para mí puede ser éxito o fracaso de acuerdo a lo que yo estoy experimentando o lo que yo necesito. A la prueba, entonces, vamos a tener 2 cosas, éxito y fracaso como experimento dicotómico.
A la probabilidad del suceso llamado éxito se le presenta por la letra P. Es muy importante, esa letra P es la que vamos a tratar nosotros durante todo el transcurso del curso. La probabilidad de éxito la vamos a denotar como P y la probabilidad de fracaso la vamos a denotar como Q. De eso, por favor, no se van a olvidar. Entonces, cuando vean P y Q, lo asociamos directamente a probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Entonces, el experimento dicotómico, cuando tenemos estos dos experimentos de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, siempre tiene que darnos 1 o 100%, si estamos hablando en valores decimales o en valores porcentuales. Si estamos hablando en valores decimales, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso nos tiene que dar 1. Si estamos hablando en valores porcentuales, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso nos tiene que dar 100%. ¿Ya? Entonces, probabilidad de éxito más probabilidad de fracaso igual a 1. Y si vamos a calcular, la probabilidad de fracaso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Por qué les digo que la probabilidad de fracaso es 1 menos la probabilidad de éxito? Porque ese experimento o ese dato lo vamos a utilizar nosotros en otro tipo de probabilidades. Más adelante lo vamos a ver, entonces ustedes se van a acordar que la probabilidad de fracaso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de éxito. Entonces, ¿cómo explicamos estas dos cosas, que mi probabilidad de éxito y mi probabilidad de fracaso? El éxito, podemos nosotros decir que es cara. Si yo apuesto a cara, yo puedo decir que esa es mi probabilidad de éxito. Y yo pierdo, o sería mi fracaso, con cruz. Por lo tanto, se tiene que mi probabilidad de éxito va a ser igual a mi probabilidad de fracaso de 1/2. ¿Por qué de 1/2? Porque tengo dos posibilidades. Una posibilidad de sacar cara o una posibilidad de sacar sello, es decir, 2. Pero yo apuesto solamente a 1, es decir, 1 de 2. Por eso tenemos 1/2. Es decir, que esto hace referencia al 0.5. Si nosotros dividimos 1 entre 2, nos va a dar 0.5 en forma decimal. Si lo pasamos a forma porcentual, nos va a dar 50%. Entonces, y el éxito, si yo estoy apostando, por ejemplo, en este caso, si estoy apostando con la moneda, entonces mi probabilidad de éxito va a ser 50%. ¿Cuál va a ser mi probabilidad de fracaso? Como les decía, Q va a ser igual a 1 menos P. Entonces, 1 menos 0.5, que va a ser P, entonces Q va a ser 0.5. Es decir, que 0.5 más 0.5, mi probabilidad de éxito, 0.5 más probabilidad de fracaso, 0.5 va a ser igual a 1. En valor porcentual, entonces, si cae cara, mi probabilidad de éxito va a ser 50%, y si cae sello, 50%. 50 más 50 me va a dar 1. Entonces, probabilidad de éxito 50, probabilidad de fracaso 50, igual a 100%. ¿Ya? En ese caso, si nosotros hablamos de una moneda. Si hablamos, por ejemplo, nosotros, en el caso de las barajas o de las cartas, que también estamos hablando de un experimento dicotómico, cuando hablamos de número o cuando hablamos de letra, entonces, mi probabilidad de éxito va a ser si yo apuesto a una letra determinada, y mi fracaso puede ser a un número determinado. Por lo tanto, entonces mi probabilidad de éxito va a ser igual a 12 de 52, porque 52 es lo que tiene el número de cartas. Una baraja tiene 52 cartas. Y mi probabilidad de éxito va a ser 12. ¿Por qué? Porque trae 12 números. ¿Ya? Y mi probabilidad de fracaso también va a ser 40 de 52. ¿Por qué 40 de 52? Porque 12 hace referencia a la letra y 42 hace referencia al número. Entonces, mi probabilidad de éxito va a ser 12 de 52 y mi probabilidad de fracaso va a ser 40 de 52. Y cuando nosotros tenemos el ejemplo, en el caso de que tocamos una ficha dominó o las fichas de dominó, el éxito sería sumar par, el fracaso sería sumar en par. Entonces, en ese caso nosotros tendríamos que determinar cuántos pares y cuántos impares tendrían nuestras fichas de dominó y asimismo calcular nuestra probabilidad de éxito y nuestra probabilidad de fracaso. Eso es básicamente el desarrollo de la parte de los experimentos dicotómicos. Es la forma en que nosotros empezamos a calcular una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. En algo muy sencillo, en el lanzamiento de una moneda, en escoger una carta si sale número o letra, y en unas fichas de dominó si podemos adquirir o podemos sacar o un par o un par.
Esa distribución de Bernoulli es utilizada en experimentos dicotómicos, como ya lo habíamos hablado. En este caso, nosotros tenemos la diapositiva aquí para que ustedes la tengan a la mano. Esta definición y esta clase queda subida directamente a la plataforma para que ustedes tengan acceso inmediatamente y lo puedan repasar cuantas veces lo deseen. Entonces, la distribución de Bernoulli es utilizada en experimentos dicotómicos, es decir, donde existe el éxito o el fracaso, y donde debe tener las siguientes consideraciones. Hay una variable que es el número de éxitos, y dentro de esos números de éxitos nosotros podemos determinar que hay una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Ojo, que la variable es el número de éxitos. Por ejemplo, si lanzamos la moneda, ahí la variable son dos números de éxitos, que puede ser cara o cruz, pero yo tengo que escoger uno de ellos, que es a lo que yo le refiero, mi probabilidad de éxito P y mi probabilidad de fracaso Q. Por lo tanto, la función de probabilidad planteada por Bernoulli es la siguiente. La función en X va a ser igual a mi probabilidad de éxito elevado al número de éxitos, factor de 1 menos mi probabilidad de éxito elevado a la 1 menos el número de éxitos. Y X va a ser igual a 0,1. Tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, recordemos que la suma de la probabilidad de P y la de fracaso Q siempre es igual a 1. Entonces, acordémonos que P más Q es igual a 1. Si pasamos a valor porcentual, P más Q es igual a 100%. Entonces, esta formulita es la que nosotros empezamos a aplicar para el cálculo estadístico de la distribución de Bernoulli. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy práctico ahora con respecto a la formulita que hemos determinado ahí. Pero antes de eso, es importante tener en cuenta que la función de distribución de Bernoulli solo tiene tres posibles resultados. Estos son, para x igual a 1 es igual a p, para x igual a 0 la función va a ser igual a q, y para x igual a alfa, con alfa diferente de 0 y de 1, es decir, que la función en x va a ser igual a 0. Lo anterior sucede debido a que el experimento solo tiene dos posibles resultados, P y Q, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. No se les puede olvidar esa parte. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejemplo y vamos a calcular un experimento muy sencillo que es el lanzamiento de la moneda, lo que veníamos tratando, pero entonces vamos a calcularlo estadísticamente y nos vamos a hacer el análisis específico. Entonces, se desea analizar el lanzamiento de una moneda. En este experimento existen dos posibles eventos independientes. Ya sabemos, que caiga cara o que caiga sello. Se quiere estudiar el evento en que se obtiene una cara. Esa va a ser mi probabilidad de éxito. Entonces, mi probabilidad de obtener una cara de éxito P va a ser un medio, lo que hemos dicho nosotros, que es 0.5. Dos posibilidades de éxito, pero una sola de ellas. 1 de 2 es igual a 0.5 o 50%. Y mi probabilidad de fracaso es obtener sello. Yo gano con cara, pero pierdo con sello, que va a ser igual Q, ahí es donde yo les había comentado que Q es igual a 1 menos P. Entonces, Q igual a 1 menos P igual a 0.5. Si aplicamos la función de probabilidad, entonces tenemos que mi probabilidad de éxito va a ser igual, si X es igual a 1, entonces, si X es igual a 1, mi función va a ser 1 igual a 0.5, si yo quiero que salga cara, 0.5 elevado a la 1. Acordémonos de la formulita, por favor, me voy a devolver aquí está. La función en X va a ser igual la probabilidad elevada a la X, el número de éxitos. El número de éxitos es igual 0.5 elevado a la 1 por 0.5, aquí está, elevado a la 1 menos 1. 1 menos P ya sabemos que es 0.5. Entonces 0.5 elevado a la 1 menos 1. Entonces 0.5 elevado a la 1 nos va a dar 0.5 por 0.5 elevado a la 0 nos va a dar 1. 0.5 por 1 nos daría 0.5. ¿Ya? Eso es si X igual a 1. Y si X es igual a 0, ¿ya? La función en 0 nos va a dar que 0.5 a la 0 nos daría 1, es decir, para cara,
Aquí daríamos, perdón, para sello, aquí para cara, perderíamos 0.5 a la 1 menos 0 daría 0.5 a la 1, que daría 0.5. 1 por 0.5, 0.5. Es decir, que si nosotros sumamos mi probabilidad para éxito igual a 1 y para fracaso igual a 0, me tendría que dar 0.5 cada uno de ellos, porque esas son las dos únicas posibilidades. Y si sumamos los dos, nos tiene que dar 1, donde P más Q es igual a 1. Entonces, es muy sencillo, simplemente es tener en cuenta el número de éxitos y lo que yo quiero hallar dentro del experimento o dentro del suceso que estamos tratando. Esta es toda la parte del experimento, teniendo en cuenta la distribución de Bernoulli. Ese es el preámbulo a las demás distribuciones. Entonces, ahora, para entender un poco más cómo se utiliza esa distribución de Bernoulli, pues necesitamos aplicarlo dentro de la distribución binomial, donde realmente empiezan a aplicarse las definiciones estadísticas inferenciales para el cálculo de probabilidades. Entonces, vamos a determinar qué es un experimento binomial. Consiste en repetir una cierta cantidad de veces y siempre bajo las mismas condiciones un experimento dicotómico. ¿Qué significa eso? Que antes solamente yo lo estaba tratando para cara y sello, solamente dos posibilidades, cara o sello y no más, experimento dicotómico. ¿Qué hace el experimento binomial? Cuando nosotros cogemos varios sucesos que pueden desarrollar las mismas cosas. Por ejemplo, si yo voy a coger una moneda, sabemos que es un experimento dicotómico porque maneja una cara y un sello. Pero si yo cojo 5 monedas y las lanzo, entonces ya no se me convierte en una distribución de Bernoulli, sino que se me convierte en una distribución binomial porque repito varias veces ese mismo experimento. A eso se relaciona el experimento binomial. Entonces, voy a leerlo para que ustedes, por favor, sigan allá y lo puedan ir contextualizando conmigo. Y si tienen alguna duda, no se olviden que entramos nosotros al foro de preguntas y respuestas. Entonces, el experimento binomial consiste en repetir una cierta cantidad de veces y siempre bajo las mismas condiciones un experimento dicotómico, lo que les comentaba hace un segundo, repetir varias veces un experimento dicotómico. Se llamará prueba a cada una de las veces que se repite el experimento. Por ejemplo, son experimentos binomiales. Entonces, pongámosle cuidado, por favor, a estos 3 ejemplos que están aquí, para que miremos la diferencia entre una distribución de Bernoulli y una distribución binomial, entre un experimento de Bernoulli y un experimento binomial. Si lanzamos una moneda repetidas veces y observar el número de caras o éxitos obtenidos. Antes, en nuestra distribución de Bernoulli, lanzamos solamente una para tener dos consideraciones o 2 probabilidades, que era probabilidad de cara o sacar la probabilidad que saliera sello. En este caso, la binomial me dice lanzar una moneda, pero ¿cuántas? N veces, repetidas veces. Entonces, la suma de todo ello se convierte en un experimento binomial. El mismo ejemplo para las cartas de la baraja. Antes era una sola carta que nosotros determinábamos si sello es si traía un número o traía una figura o traía otra característica diferente. En este caso, sacar varias cartas, una por vez de una misma baraja y observar el número de figuras, éxitos obtenidas. Entonces podríamos determinar aquí si vamos a sacar en 5 cartas que tengamos cuántas figuras o cuántos números podemos tener. Entonces esa es la diferencia ya entre binomial. Y si nosotros tenemos la parte de las fichas de dominó, ¿cómo es la diferencia entre un experimento y otro? Entonces, al extraer varias fichas, una por vez de un dominó y observar la cantidad de veces que obtenemos fichas que salgan par y fichas que salgan número impar. Entonces ya tenemos básicamente la diferencia de un experimento binomial con respecto a un experimento de Bernoulli, pero teniendo las mismas consideraciones, teniendo la característica de mi probabilidad de éxito y teniendo las características de mi probabilidad de fracaso. Las características de los experimentos binomiales. Entonces, tenemos 4 características que son muy importantes para que, por favor, las miremos. Una de ellas es, en cada prueba solo son posibles 2 resultados, el suceso A de éxito y el contrario A fracaso. En este caso ya nosotros entramos a determinar mi distribución binomial como el suceso A, probabilidad de éxito como P, y su contrario A, fracaso, que lo vamos a denominar como Q. No se olviden de eso.
solamente tenemos dos resultados, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Así se lancen 5 veces la moneda, siempre vamos a tener en el lanzamiento de 5 monedas, vamos a tener que solamente puede aparecer cara o sello, no pueden aparecer otro tipo de resultados en esa parte. A eso le llamamos experimento binomial. Otra característica importante es que el resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. ¿Qué significa eso? Que yo identifico o calculo el resultado. Si yo lanzo lo primero una moneda, voy a lanzar una moneda, pero la voy a lanzar 5 veces. Entonces yo primero tengo que saber, si lanzo una vez, la primera vez, ¿qué cae? ¿Cara o sello? Ahí ya la voy lanzando una vez. Luego tengo que volverla a lanzar porque la voy a lanzar 5 veces. En la segunda vez la lanzo y determino si cae cara o sello. En la tercera vez que la lance también tengo que determinar qué cae, si cara o sello. Por eso nosotros determinamos que cada prueba es independiente de los resultados anteriormente. A mí no me sirve que las 3 veces primeras me haya podido traer cara, pero yo sé que de pronto, probabilísticamente, puede caer sello en la 4ª vez o sello en la 5ª vez. Entonces, cada uno es independiente. Solamente que hay que identificar que tenemos 2 posibles resultados. ¿Ya? Básicamente es esa una característica muy importante dentro de los experimentos binomiales. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es la probabilidad del suceso A es constante y será representada por P. La probabilidad de A es 1 menos P. Acordémonos que 1 menos P es Q fracaso. Aquí lo tenemos o en algunos textos o en algunos libros. Ustedes lo van a considerar o lo van a encontrar como una A con una rayita en la parte de arriba. Esta A con esa partecita en la rayita de arriba es lo mismo que estamos hablando de Q. Es decir, que Q es igual a 1 menos P, la probabilidad. Entonces voy a repetirla con P y Q. Listo, gracias. Entonces, la probabilidad del suceso A es constante y será representada por P, probabilidad de éxito. La probabilidad de fracaso Q es 1 menos P y será representada por Q. Y la última, para ya terminar con esta parte del primer ejemplo que tenemos en la distribución binomial y la distribución de Bernoulli, es que el experimento consta de un número n de pruebas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo lanzar 5 monedas, como puedo lanzar una, como puedo lanzar 20, como puedo lanzar 100. Simplemente que hay que tener en cuenta que cada uno de los resultados es independiente de cada uno de los sucesos. Pero puedo lanzar, como puedo lanzar una, puedo lanzar 100, 200, 300. A eso le llamamos el experimento que consta de n pruebas. X, que siempre representa el número de éxitos obtenidos en cada prueba del experimento, se le llamará variable aleatoria binomial. Voy a repetir esta partecita para que les quede claro antes de despedirnos. X, que se expresa el número de éxitos obtenidos en cada prueba del experimento, se llamará variable aleatoria binomial. Es decir, que X lo vamos a determinar nosotros como lo que nosotros hallamos, lo que nosotros queríamos hallar, lo que nosotros queríamos experimentar o lo que nosotros deseamos que saliera dentro de las probabilidades. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar variable aleatoria binomial. Muchachos, no siendo más por el momento, espero que haya quedado clara la parte de distribución de Bernoulli y la parte de la distribución binomial, teniendo en cuenta los experimentos. Aquí hemos colocado 2 ejemplitos muy sencillos para diferenciar un experimento del otro, de las 2 distribuciones, pero les repito, en la plataforma hay unos videos que ustedes pueden verlos, que son muy claros para que terminen de contextualizar y conceptualizar un poco más toda la parte de los experimentos. Y tenemos unas 2 o 3 lecturas que le ayudarán a ustedes a suplir cualquier necesidad o cualquier duda que les haya quedado. En el caso de que les haya quedado alguna duda, por favor, no olviden que tenemos el foro de preguntas y respuestas, que yo voy a estar atento a responderlo y a responder cualquiera de sus inquietudes. Quiero agradecerles por su tiempo y quiero agradecerles por estar con nosotros en este momento. Muchas gracias, Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase de estadística inferencial. Continuaremos con otros temas y le daremos paso a todo el curso de distribuciones. Un abrazo para todos y muchas gracias.